continuación daremos apertura a la categoría Eco, Producción Responsable. Esta categoría promueve el crecimiento productivo compatible con el clima. Son empresas que han encontrado el ambiente un aliado para el crecimiento empresarial y la generación de valor, creando una economía más innovadora, dinámica y que genera espacios habitables. Invito a el Dr. Luis Guardela, CEO de Guardelas y Asociados, a Cristian Cerrechinio Goldstein, socio líder en financiamiento climático y sostenibilidad para la región andina, Deloitte, y a la doctora María del Mar Vélez, gerente de finanzas para la transición del Banco de Bogotá, para su ecoentrevista Sostenibilidad si es negocio. Un aplauso para ellos. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar aquí en la segunda premiación de AVA, Alma, Valor y Ambiente, unos premios iniciativa de la Cámara de Comercio que exalta las prácticas sostenibles de las empresas que desarrollan actividades en el Atlántico. Y que para nosotros es un orgullo, es un honor presentar al tejido empresarial todas las prácticas que se están realizando y adicionalmente galardonar todas esas prácticas que sobresalen en el desarrollo productivo de las empresas. Hoy pues les doy la bienvenida a ustedes, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Cristian, socio líder de financiamiento climático y sostenibilidad de Deloitte, y María del Mar Vélez, gerente de finanzas de transición del Banco de Bogotá. Uno de los temas cruciales en materia de sostenibilidad es la financiación. Hablaba con mis compañeros de junta directiva recientemente, les decía, sin financiación, sin recursos no puede haber protección a la biodiversidad, mitigación y adaptación a cambio climático y tampoco conservación y protección al medio ambiente. Es el tema clave real para incluir estas prácticas dentro del desarrollo productivo y que esto redunde esencialmente en la protección y conservación del medio ambiente. Y frente a esto tengo algunas preguntas para ustedes. Cristian, ¿cuáles son esas oportunidades en materia de financiación, en materia de sostenibilidad y cambio climático que están hoy en el mercado? Muchas gracias, un placer estar acá. Buenas tardes a todos. Las finanzas sostenibles están en una etapa incipiente hoy en día. Pero lo bueno e interesante es que a medida que van progresando los distintos productos, uno puede entender que los etiquetados en su momento, que pueden ser verdes, sociales, sostenibles, son distintos productos que permiten financiar de cierta forma proyectos con un uso de fondos que genera un impacto tanto ambiental como social. Si bien yo siento que dentro de Deloitte somos como una pequeña boutique, porque nosotros asesoramos tanto a pequeñas, medianas y grandes empresas, lo que buscamos es siempre reducir esa brecha de financiamiento que tiende a ser uno de los grandes obstáculos para financiar lo que es la sostenibilidad o el desarrollo de la sostenibilidad empresarial. Hoy en día hemos migrado, quizá progresado, quizá de los etiquetados, que son donde el uso de fondos está orientado a proyectos de economía circular, eficiencia energética, uso del agua y etcétera. Estamos viendo productos nuevos que permiten facilitar esta transición. Son los vinculados a la sostenibilidad, donde ya no hay un uso de fondos como limitante, sino donde el uso es más general y se determinan ciertos KPIs que permiten, de cierta forma, reducir en algunos casos la tasa de interés cuando se cumplen esos KPIs. También otro producto que está siendo innovador hoy en día y quizá alineado muy a la COP que tuvimos hace un par de semanas atrás, son los mercados de carbono, los mercados de biodiversidad. Estos mercados no son un producto de financiamiento, sino tienden a ser un producto que permite a las organizaciones generar un ingreso adicional. Estas compensaciones que pueden ser en general, hay dos tipos de mercado, donde nosotros más trabajamos es el mercado voluntario, donde una empresa que de cierta forma reduce sus emisiones puede monetizar a través de créditos y vender esas compensaciones. Si bien son procesos que quizá tienden a tardar entre 8 y 12 meses, son alternativas que hoy permiten de cierta forma reducir ese gap de financiación o ese gap o esa brecha que existe hoy en día para alcanzar obviamente los objetivos que a nivel empresarial se trazan, a nivel nacional también se trazan dentro de las NDCs bajo el Acuerdo de París. Entonces,
si bien las finanzas sostenibles hoy en día están en una etapa quizá preliminar y donde hay mucho capacitación, mucho entendimiento, mucho por progresar, tanto desde la oferta como la demanda, sí hay una evolución positiva que permita reducir esa brecha y financiar este tipo de proyectos que nuevamente no solo buscamos generar ese impacto ambiental, sino también ese impacto positivo en la naturaleza, en las comunidades y etc. Muchas gracias, Cristian. María del Mar, ¿cuáles son esas barreras que tienen las empresas para acceder a la financiación sostenible o a las herramientas de financiación que buscan incluir prácticas sostenibles y conservar y proteger el medio ambiente? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Yo ahí te voy a como aterrizar un poquito desde lo que yo vivo en el día a día, en la realidad. Mi rol es financiar proyectos sostenibles a todas las compañías que hoy son clientes o potenciales clientes de un banco como es Banco de Bogotá, que es un banco comercial. Y aquí nos estamos encontrando que yo creo que la primera limitante es identificar qué es un proyecto sostenible. Y es mi conversación de todos los días cuando llego donde un director administrativo y financiero, donde un tesorero de una compañía, y estamos hablando de los proyectos de inversión que tienen en los próximos meses y me cuentan que van a hacer una sustitución de motores en la compañía o que van a cambiar las calderas por unas calderas más eficientes. Para un director financiero, un tesorero, de pronto esto no es un financiamiento sostenible, porque nos falta de pronto identificar qué tipos de proyectos son. Y eso me refiero es a la taxonomía, que es la palabra con la que los bancos hoy estamos trabajando en el mercado de qué es el financiamiento sostenible. La Superintendencia Financiera ya hace unos 2 años emitió una taxonomía verde para Colombia. Fuimos de los primeros países en Latinoamérica de tener una taxonomía verde. Y ahí está definido, digamos, desde la Super, qué significan los proyectos verdes, qué tipos de proyectos hay, qué son proyectos de eficiencia energética, qué son proyectos de energías renovables. Sin embargo, también los bancos, digamos que cada uno de los bancos, a medida que ha emitido bonos verdes, bonos sostenibles, bonos temáticos, como los llamamos, también tenemos unas definiciones de nuestros inversionistas de qué es un proyecto sostenible. Entonces, la primera barrera es identificar esos proyectos que tenemos, que estamos adelantando. La segunda, la medición, para mí es supremamente importante. Necesitamos tener data de los proyectos, entonces, ¿cuánto vamos a ahorrar en energía? ¿Cuánto vamos a ahorrar en agua? ¿Cuántas toneladas vamos a reprocesar, a reutilizar, a reciclar? La data es supremamente importante. Y si en temas verdes, digamos que es fácil de alguna manera identificar esa información, hay un reto importante en los temas sociales. Muchas veces hoy no sabemos cómo medir los impactos en la sociedad, en las comunidades, en nuestros grupos de interés para poder tener una justificación clara de por qué ese financiamiento es un financiamiento sostenible. Lo otro es, pregúntele a las entidades financieras. Hoy la cartera sostenible en Colombia, aquí voy a necesitar una ayuda a un amigo porque se me acaba de olvidar el dato, pero tenemos a Mauricio de IFC, que fue el director de sostenibilidad de esa bancaria hasta hace un tiempo. Más o menos, ¿en cuánto está la cartera en Colombia? 72 billones de pesos, la cartera sostenible. Los bancos hoy, más de 15 bancos en el mercado colombiano, tenemos un portafolio de financiamiento sostenible, pero muchas veces las compañías no saben que en lugar de pedir un crédito de cartera ordinaria, un leasing, un libre inversión, esos proyectos los pueden financiar con mejores condiciones en el mercado. Nosotros en el banco estamos entregando plazos que pueden llegar hasta los 10 años, estamos entregando periodos de gracia, tasas preferenciales que permitan tener ese tipo de financiamiento. Y también tenemos otro tipo de créditos, como los hablábamos ahora, que son esos créditos que también, si logras un indicador en sostenibilidad, se llaman créditos atados a indicadores, te logra bajar la tasa más. Entonces, existe una cantidad de productos sostenibles que no se conocen en el mercado. Y lo último, que también es supremamente importante, es el seguimiento de esos proyectos. Para nosotros es fundamental que después de que se financian los proyectos necesitamos saber la evolución, cuánto se ha reducido y tener esa data para poder hacer ese seguimiento del impacto real que se está llevando a la sostenibilidad. Entonces, por ese lado creo que hay una brecha importante que se debería empezar a reducir y que el rol de todos los que estamos es ayudar a acompañar, identificar, hacer educación, formación, cultura, todo lo que se necesite para poder lograr identificar esos proyectos, medirlos, cuantificarlos y llevarlos a la realidad. Y tengo otro reto que es supremamente importante y está más llevado hacia las pequeñas empresas, las industrias más pequeñas,
porque muchas veces llegamos con proyectos de emprendimiento, con ideas de negocio, pero cuando llegan al sector financiero todavía no son bancables, y ahí es donde tenemos un reto súper importante, y es cómo hacemos para que esto realmente tenga un cierre financiero, cómo hacemos para incluir beneficios tributarios, cómo hacemos para que la empresa tenga una madurez suficiente donde esto lo pueda llevar a un banco y presentarlo, y que el flujo de ese proyecto pueda pagar la deuda. Ahí tenemos otro reto súper importante en la financiación sostenible. Muchas gracias. Tengo dos preguntas para los dos. Voy a hacer una primero y es, has hablado de todos los retos que tenemos de forma general, es decir, la sensibilización, socialización, la manera de cómo las empresas pueden entender, acceder a estos recursos. ¿Cuál es, de forma práctica, digámosle a todos estos empresarios que están aquí, de qué manera o una ruta o una metodología que pudieran implementar de forma práctica para poder acceder a esos recursos? Yo creo que la forma más práctica es preguntarse siempre que van a hacer una inversión, esto qué beneficio tiene, y el beneficio en el triple impacto económico, social y ambiental. Esa es para mí la pregunta más fácil. Mi reto dentro del banco también muchas veces es con el mismo equipo comercial, y es preguntas si tienen proyectos sostenibles, y me dicen, pero ¿qué es? Entonces la traducción de la pregunta, y ahorita lo hacían en la introducción, es muy sencilla. Ese proyecto le va a reducir consumos, ese proyecto va a hacer que su proceso sea más eficiente, ese proyecto va a evitar un sancionatorio de alguna autoridad ambiental, ese proyecto le logra reducir, o sea, es hacer esa pregunta clave. Cuando uno identifica que el proyecto sí tiene un impacto ambiental en agua, en energía, en residuos, en cualquiera de los factores claves, ya la segunda es empecemos a tener la data y hablemos con el banco con el que estoy buscando mi financiamiento, a ver qué líneas tiene, cómo me ofrece. Todos tenemos unos formatos, digamos unos formatos que hay que diligenciar, pero no son una cosa muy compleja, sobre todo para industrias que hoy están aquí sentadas y después de haber visto los proyectos que presentaron, tienen la información para poder lograr el financiamiento. Muchas gracias, muy bien. Sí, ahí muy alineado, ¿no? Creo que educar, y creo que es uno de los grandes roles tanto, digamos, de los consultores o del sector público, es educar, digamos, para entender qué productos hay disponibles, cuáles son las bondades que tienen esos productos. Por eso creo que me sumo mucho a esa respuesta, donde uno se tiene que preguntar, y si se desconoce es levantar la mano, ir al banco, ir a la institución financiera, consultar, entender. A veces se puede hacer un poco de lo que es investigación a nivel local, hay empresas similares, cómo se están financiando, qué pasa a nivel regional, es algo que se puede replicar también. Entonces es un ejercicio donde hoy en día, antes de arrancar un proyecto y entender, digamos, cuáles son las bondades del mismo, entender si generan o no un impacto, si genera ese impacto, se puede medir o no se puede medir. Entonces son un montón de cosas que uno se empieza a preguntar hoy en día. Es normal preguntarse, es un concepto relativamente nuevo. Pero ese preguntar a uno también lo desafía también a quizás mejorar también el proyecto a veces. Entonces nosotros desde nuestro rol es siempre dar ese asesoramiento desde el principio, cosa que cuando este mismo proyecto llegue al banco sea un proyecto bancable y uno no pierda tiempo en tener que volver y rediseñar ciertas cosas. Entonces nuestro rol es esa educación que quizá uno invierte en los primeros meses para que después el proyecto sea bancable y alcance el cierre financiero. Muchas gracias. La última pregunta que tengo para los dos es, ¿cómo ven el papel o el rol que tiene la alianza público-privado para la obtención de esos recursos en materia de sostenibilidad para el sector público y para el sector privado? Especialmente, ¿cómo las empresas se pueden apalancar en el sector público o unirse con el sector público para obtener esos recursos en materia de financiación en sostenibilidad? Conceptualmente, lo que permiten las PPPs o las APP es de cierta forma diversificar un poco el riesgo. Yo soy partidario que las PPPs, por supuesto en países donde se respetan las jurisdicciones, etcétera, son sumamente importantes para alcanzar ese financiamiento a proyectos de alta envergadura. Yo siento que las finanzas sostenibles es un trabajo colaborativo entre más que el sector público y el privado. Están las comunidades, están las multilaterales también, están las universidades también, la sociedad propia también tiene su trabajo que hacer en todo este tipo de actividades.
Por lo cual, sí, las PPPs, por ejemplo, en distintos países a nivel regional, en Argentina tuvieron su éxito las PPPs mucho a nivel de renovables. Hay un programa muy conocido que es el programa Renovar en Argentina, las PPPs en Perú lo mismo, en Colombia lo mismo. O sea, son alternativas, son instrumentos que obviamente facilitan el financiamiento a largo plazo, que no es poco, en este tipo de instrumentos, donde pensar a largo plazo es difícil quizá a nivel Latinoamérica y competir quizá con tasas o una competitividad de empresas a nivel internacional, pero la realidad es que las finanzas sostenibles es un esfuerzo colaborativo de más que 2 jugadores y esa es nuestra visión, digamos, para poder alcanzar los distintos compromisos asumidos, digamos, a nivel nacional y a nivel empresarial también. Muchas gracias. Yo te complementando y totalmente de acuerdo con lo que nos expones, también diría que se están volviendo una herramienta fundamental en lo que estábamos hablando y es muchas veces llegan con los proyectos todavía en estudio de mercado, estudio de factibilidad de un proyecto y esas alianzas público-privadas, sobre todo estos recursos públicos, son los que realmente pueden acompañar a que un proyecto sea bancable desde una banca comercial, por ejemplo. Porque muchos de los bancos hoy no están prestando para estudiar si el proyecto da o para viabilizar técnicamente o para hacer los estudios previos. Digamos que normalmente la banca hoy está más para acompañar en el desarrollo, en la construcción, en la operación y unos recursos asociados a unas alianzas público-privadas podrían de alguna manera materializar que todo ese previo que se requiera pueda acompañarlo. Otro de los casos que me parecen supremamente exitosos ha sido, por ejemplo, los esquemas de garantías que pueden generar estos recursos. También una limitante, y por normatividad pues, financiera lo tenemos que tener los bancos, es cómo hoy, por ejemplo, tenemos que tener unas garantías para poder hacer algunos créditos y unos recursos de cooperación, recursos de bancas multilaterales que permitan garantizar a los pequeños proyectos o de alguna manera minimizar el riesgo, también podrían generar que haya mucho impacto en la financiación sostenible hoy en Colombia. Muchas gracias. Gracias por asistir a los premios ABA. Gracias por apoyar a la Cámara de Comercio y a los empresarios. Y bueno, Cristian y María del Mar, espero que vengan en la próxima edición de los premios ABA, estén acompañándonos. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias por la invitación. Gracias.